sí, ahí está. Bueno, empezamos. Hoy vamos a terminar la parte que habíamos empezado de MaxCat y empezamos con teoría de control. Ahí recién me está preguntando Nelson. Teoría de control en general es un problema continuo, pero vamos a empezar hoy con la parte discreta y después el martes que viene, la semana que viene, veremos la parte continua. Es que es muy parecido, o sea que si entendemos bien la parte discreta, después la parte continua es fácil porque es muy parecido. Bueno, MaxCat, esto ya habíamos visto todo, que la idea era agarrar un conjunto tenemos un grafo con costos en las aristas, un grafo no dirigido, costos en las aristas, y queríamos calcular cómo partirlo de forma que la suma de los costos de los puentes que van de uno de los dos grupos, de uno de los dos subconjuntos al otro, sea la mayor posible. Y acá tenemos, por ejemplo, esta línea, bueno, calculamos los costos, era la suma de estas 2 más 3 más 3 más 4 más 1. Este creo que no es el costo óptimo, está después en la práctica para... ¿Estás compartiendo algo? Porque yo no veo Perdón, nada. tenés razón, puse a grabar, pero no les compartí nada, perdón. Sí. Comparto. Ahí está, sí, le estaba Ahí va, compartiendo. gracias. Perdón, sí, las transparencias. Eso, estamos viendo, la vez pasada vimos este grafo, y bueno, para este corte, la línea celeste, lo podemos calcular así mirando el dibujito, simplemente las líneas que corta. Siempre si separamos en dos conjuntos, la línea que marca la división siempre cruza a todos los puentes que van de un conjunto al otro, así que lo podemos sumar las aristas que cruza esta línea punteada, bueno, pero en este caso creo que no era la mejor. Eso estaba como ejercicio pues, para hacer en Mosec. Bueno, ¿y qué habíamos visto? Bueno, todos estos son ejemplos. Habíamos visto cómo ir convirtiendo. Queremos calcular ese costo, convertirlo a un problema de programación semidefinida. Teníamos esto lo repasamos porque ahora lo vamos a usar de nuevo. Teníamos esta fórmula, si definimos un vector para definir un subconjunto K del conjunto de nodos, definimos un vector de unos y menos unos, esto, unos y menos unos, unos si están K y menos unos si no están K, teníamos esta fórmula para calcular el costo de un corte, que es la suma de los pesos por 1 menos xy por xj sobre 2. Esta es la fórmula que vamos a usar. Y bueno, después habíamos hecho toda una deducción y construimos una matriz, o sea que también lo podemos escribir de esta forma matricial, x transpuesta por c por x para c esta matriz de acá. Estos dos problemas, hasta acá era simplemente una reescritura, x transpuesta por c por x con xy en el menos 1, 1 o xy al cuadrado igual a 1, es simplemente una reescritura del problema, no cambiaba el problema, así que el óptimo de cualquiera de estos dos era el óptimo de MaxCat original. Pero la relajación empezaba ahora a partir de esta formulación. La idea era que esta escritura de x transpuesta por c por x la podíamos escribir también como c por una matriz por x transpuesta, y x por x transpuesta era una matriz cuadrada de n por n de rango 1. Entonces el problema MaxCat también lo podíamos escribir de esta forma. Hasta acá también, si pedíamos matriz x de rango 1, es exactamente el problema original MaxCat, porque x era nuestro vector de unos y menos unos, x chiquita, cuando multiplicamos nos queda matriz x, pero la relajación SP es simplemente ignorar la última restricción, la restricción esta de que el rango sea 1, simplemente sacamos esa restricción, que en general es una restricción difícil, o sea, muchos problemas de SDP uno quiere encontrar matrices de rango bajo, y justamente es la dificultad, porque esa condición no se puede poner como una condición de problemas SDP. Entonces simplemente acá la ignoramos y bueno, esperamos que con suerte esto tenga rango bajo o de alguna forma se parezca al problema original. Si encontramos si justo la X que nos da es de rango 1, bueno, perfecto, resolvimos el problema original. Pero en general no va a ser... una cosa que no comenté que es interesante, cuando uno maximiza una función lineal, siempre el máximo va a estar sobre el borde. Esto sí alguna vez lo mencionamos. Cuando el conjunto este es un espectraedro, es un conjunto cerrado y convexo. Entonces cuando maximizamos va a ser, la solución va a estar siempre sobre el borde. Entonces, en general, siempre digamos, no va a ser una solución de rango máximo, porque en el borde es el borde del cono de matrices definidas positivas, son las semidefinidas positivas, que no son definidas positivas. Entonces esto siempre tiene algún autovalor cero, justamente porque si estamos en el borde, algún autovalor se hizo cero y no podemos movernos más porque sería negativo. Entonces siempre vamos a tener rango más chico que el rango total, o sea que no es absurdo pensar que la solución que encontremos tenga rango 1, podría ser que justo tenga rango 1, pero no siempre va a pasar, pero por lo menos sabemos que no va a tener rango máximo cuando maximizamos esto.
Después vamos a ver en algunos ejemplos. Por eso, si le hacen los ejemplos, van a ver que cuando prueban les queda una matriz que no es rango máximo, así que tal vez es un poquito más fácil recuperar la matriz original o encontrar algún corte original. Bueno, y ahora esta segunda opción, esta no la vimos, es muy parecida a la anterior, pero es más apropiada para lo que vamos a hacer después. Esto también parece, hasta ahora parecía bastante similar, eliminamos la condición de rango igual a 1, y esta parece como mucho más relajado, o sea que permitimos muchas más cosas que uno esperaría que no tenga nada que ver, pero vamos a ver que es lo mismo. Teníamos que antes era un vector de x y de menos unos y unos, y ahora en vez de eso, o sea, la idea ahora de esta relajación es cambiar que x y sea menos 1, 1, que podemos pensar que es un vector unitario de una dimensión, cambiarlo a tomar vectores unitarios p sub i, también n vectores unitarios de tamaño n, tamaño n, y armarnos la matriz P con esos vectores unitarios. Es decir, cambiamos la condición de tener coordenadas x y en el menos 1, 1, de un vector de coordenadas menos 1, 1, por una matriz de vectores, todos vectores unitarios. Y entonces, si hacemos ese cambio, la matriz X, es como que pensamos que antes era nuestro vector, era un vector columna, entonces ahora nuestra matriz P pasa a ser vectores fila unitarios, ¿sí? Los pensamos la matriz P como vectores filas unitarios. Entonces, X por X transpuesta cambia a P por P transpuesta, ¿sí? La restricción esta se cambia por restricciones A. Entonces, acá volvemos a lo mismo, o sea, como ahora cambiamos X por X transpuesta por P transpuesta, en la diagonal, lo que nos queda, acuérdense que esto P por P transpuesta, lo escribo acá, esto es algo que ya es. El whiteboard. Si acá tenemos P, que son P1, P2, hasta Pn, y lo multiplicamos por la P transpuesta que las tiene como columnas, P1, P2, hasta Pn, este producto en cada casilla va a tener Pi por Pj, ¿sí? Esta matriz es Pi por Pj. Si quieren acá, sí, producto interno, podemos ponerlo directamente como producto interno, como matriz, producto I, matriz Pi por Pj transpuesto sería. O sea, estos acá son transpuestos. Pero acá como lo estamos pensando como vectores fila, queda el transpuesto del otro lado. Bueno, entonces, cada casilla es Pi por Pj, producto interno, o Pi por Pi, Pj transpuesto como matrices. Entonces se cumple esto, como son vectores unitarios. ¿Estoy diciendo bien? Perdón. Sí, eso, sí, no, está bien. Pensé que me tenía que hacer o no. Son vectores unitarios, pero no son ortogonales entre sí, son vectores unitarios cualesquiera. Entonces, esto sí se cumple, Pi por Pi transpuesto es siempre 1. Pi por Pj transpuesto puede ser cualquier cosa, pero Pi por Pi transpuesto es 1. Entonces, nos queda la misma condición que antes. Esta matriz P por P transpuesta es una matriz que tiene unos en la diagonal, ¿sí? Porque X por X para un vector unitario es 1, ¿está bien? Entonces queda exactamente igual que antes. Un chiquito. Sí, recuperamos la misma construcción de antes, y eso sí, como vemos, ya pareció lo que ya vimos, como vemos que esto es una relajación. Bueno, la forma de adaptarlo a tenemos que pensar que si tuviéramos, ¿cómo vemos que esta original es una relajación de pensarlo? O sea, ¿cómo nos quedó el problema? Sí, nos quedó igual que antes, o sea, P por P transpuesta mayor o igual que 0, pero es lo mismo, ya vimos que cualquier matriz X definida positiva, semidefinida positiva, se puede escribir como P por P transpuesta, y la condición esta de que X por X es igual a 1 nos da que los vectores son unitarios, así que nos queda, o sea, nos quedó así perdón, voy a escribir. Lo que nos quedó el problema es max de C por P por P transpuesta, sujeto a P, ¿cómo es? Sujeto a, sí, esto, P por P transpuesta I igual a 1. Y bueno, esto si la llamamos X, entonces nos queda, si esto le llamamos X, nos queda la misma restricción que antes. Esto nos queda X y igual a 1.
y x, acá sí, o sea, si lo ponemos así no hace falta la condición de x mayor o igual que 0, porque siempre p por p transpuesta es definida positiva, pero si la ponemos directamente como x, lo ponemos así, queda lo mismo, exactamente lo mismo que antes. Y la forma de, si tuviéramos una solución con un vector x, como antes, con un vector de unos y menos unos, la forma de transformarlo es simplemente, por ejemplo, completar con ceros, o como dice acá, tomar cualquier vector unitario, como dice acá, tomar cualquier vector unitario y poner donde estaba 1, reemplazarlo por un vector unitario b, y donde estaba menos 1, poner menos b, y nos va a dar lo mismo. Pero lo más simple es pensar que nuestros vectores ahora son unos, un 1 y todos ceros, o sea, si pensamos que p si lo pensamos así como 1 menos 1, 1, 1 menos 1, por ejemplo, y acá todos ceros, todo 0. Entonces, cuando hacemos P por P transpuesta, nos queda lo mismo que hacer como si tuviéramos, si a este vector lo llamamos X, perdón. Es lo mismo que hacer X por X transpuesta. Esto lo vimos la vez pasada en la clase de consulta con Malena, que hacer toda esta matriz o agarrar solamente la primera columna es lo mismo, acá todos los ceros no afectan. Bueno, todo esto es un poco lo que ya habíamos visto. Entonces ahora lo que queremos es ver la relación que hay entre la relajación y el problema original. O sea, esto está bien. La primera conclusión rápida es que nos da una cota superior. Una cota, sí, superior. Porque la solución del problema original es una solución particular, una solución factible del problema SDP, pero tal vez no es la óptima. Entonces, cuando hacemos el óptimo, nos va a dar algo en general mayor que la solución del MaxCat. Entonces, nos da una cota superior, pero queremos saber qué tan buena es la cota esa, si es mucho más grande que la solución del problema original, no es tan útil. Entonces vamos a ver cómo encontrar alguna cota para qué información nos puede dar del problema original. Y más aún no solo nos va a dar una buena cota, sino también una forma de construir un buen conjunto K a partir de la matriz P. ¿Sí? Entonces, tomamos esto, o sea, supongamos que resolvemos el problema SDP, tomamos la matriz X, que es P por P transpuesta, y la podemos, dada una matriz X, vimos cómo encontrar la matriz P y P transpuesta. Hay muchas formas. Una forma sería Cholesky, pero Cholesky solo sirve para matrices definidas positivas sin autovalor 0, y en general, como decía, la solución que nos da SDP siempre va a tener algún autovalor 0. Entonces, una forma fácil, digamos, teóricamente, para usar un resultado teórico simple, es pensar que X, como es definida positiva o semidefinida positiva, la podemos escribir como U por D por U transpuesta. Entonces podemos tomar P como U por D a la U medio. ¿Sí? Esta sería si uno tiene una matriz X, esta sería una forma de encontrar una matriz P. Esta es muy engorrosa porque es calcular autovalores, autovectores, es muy difícil. Otra forma que vimos es hacer diagonalización simultánea, si se acuerdan. Habíamos hecho diagonalización simultánea de filas y columnas. Es un poco más engorroso porque en general involucra algunos cambios. Si tenemos algún cero en la diagonal, involucra alguna permutación de filas, así que no es tan simple. Esta, como la más simple, funciona siempre. Por lo menos para ejemplos chiquitos, si uno quiere hacer cuenta, por ejemplo, con Python, podemos usar esta escritura. Porque no vi otro comando en Python que haga esta escritura L. O sea, queremos hacer esta descomposición P por P transpuesta. No vi que haya implementado otra cosa en Python, así que esto es lo más fácil para hacer en Python. Si no, pueden programar esa diagonalización simultánea. Bueno, pero una vez que tenemos la matriz P, si todos los vectores fueran... o sea, queremos definir a partir de la matriz P, a ver si tengo acá el ejemplo. Sí, veamos este ejemplo. Tenemos un pentágono, o sea, consideramos este grafo, para no ser todo tan en el aire, consideramos este grafo del pentágono, 1, 2, 3, 4, 5, y consideramos que las aristas dibujadas tienen costo 1, y las que no están dibujadas tienen costo 0. Entonces la matriz W es esta matriz de acá, numerada las filas 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, la fila 1 está en contacto con la 2, el nodo 1 está en contacto con el 2 y el 5. Entonces tenemos esta matriz W. Esto lo pueden hacer en Mosec y les va a dar esta solución. ¿Sí? Esta matriz X les va a dar en Mosec. Eso está todo como ejercicio, un poquito lo comentamos en el video de la vez pasada. Y esta es una matriz de rango 2.
¿sí? Lo que le decía, siempre la solución de Mosec, la solución de CP no va a ser rango total, rango 5 en este caso, sino que algo de rango más chico. Acá da rango bastante chico, rango 2. En general podría haber dado rango 4, sería lo que uno espera. Pero acá en este caso da rango 2. Entonces, si calculamos esta escritura que les dije recién de hacer U por D a la 1 medio, que acá viene bien como es rango 2, esta escritura además de hacer U por D a la 1 medio, nos va a dar P justamente una matriz con todos ceros, o sea, nos va a dar una matriz con tantas columnas de ceros como la cantidad de autovalores cero de la matriz, porque estamos multiplicando esta matriz D que tiene ceros en la diagonal, esta matriz D tiene los autovalores, entonces tiene ceros en la diagonal, entonces nos queda bastante simple la matriz P, todos ceros, y esto así. Entonces la idea es tratar de, a partir de esto, poder, esto por ahora, toda esta parte es bastante esotérica, o sea, van a ver, las cuentas son muy simples, pero es un poco que siempre está la cosa de que estamos haciendo, si está bien lo que estamos haciendo, o que en algún momento se pierdan, y, o sea, las cuentas son bastante simples, pero eso, que en algún momento, como que avísenme si se pierden, paremos y repasamos un poco qué está pasando, porque parece un poco mágico lo que va a pasar. Bueno, pero tenemos esto y queremos a partir de acá encontrar el conjunto K. Entonces lo que decía, si esto fuera, por ejemplo, 4 columnas de ceros y acá solamente menos unos y unos, como son unitarios, todos estos vectores tienen que ser unitarios por la condición que teníamos de que en la diagonal de X había todos unos. Entonces, si tuviéramos 4 ceros, todos esos serían unos y menos unos, eso ya automáticamente nos da cuál es la partición que tenemos que tomar, ¿sí? Y acá la idea es como que si fuera eso, uno podría como graficar, si fueran todos rango 1, uno podría graficar los puntos hasta el 0, como acá tendríamos el 1 y el menos 1. Y bueno, acá tendríamos algunos puntitos, algunos nodos, y acá otros nodos van a parar acá, ¿sí? Porque cada fila es como representa, este es el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3, el nodo 4, el nodo 5, ¿sí? Entonces, es como que teníamos algunos de este lado y otros del otro lado. Y acá, como está en 2 dimensiones, podemos graficar estos puntos en 2 dimensiones. O sea, nos olvidamos todos los ceros y graficamos en 2 dimensiones. Nos queda este gráfico. Si graficamos esos 5 valores que aparecen ahí, nos queda este gráfico. Si se fijan ahora, los nodos quedan desordenados. O sea, está el 1 abajo, el 2 arriba, el 3 abajo nuevo, el 4 a la derecha, el 5 a la izquierda. Y entonces la idea de cómo agrupar los nodos es tratar de agrupar. Por ahora queda un poco raro, o sea, ¿por qué vamos a hacer eso? Pero la idea es agrupar los que están cerca entre sí. Por ejemplo, tomar el 2 y el 4, que sea un conjunto K, y el otro que sea los puntos 1, 3 y 5. ¿Sí? Eso pensando así intuitivamente que, bueno, esto nos trata de separar, el programa el SDP nos trata de separar, pero ahora en vez de tener puntos en vez de tener unos y unos unos, tenemos vectores. Bueno, tratar de que queden juntos los de K y los del otro lado, los del complemento, que queden separados. ¿Sí? Pero para está como intuitivamente, bueno, uno se lo puede más o menos creer, pero hay que hacer alguna cuenta de por qué tiene sentido separar así. Hay que repasar un poco también la fórmula que teníamos. La fórmula que teníamos esta original. ¿Cómo es? Acá este es el costo. Sí, este es el costo de un corte. Entonces acá nosotros como que reemplazamos los X y XJ por los vectores PI y PJ. Entonces, para que el costo sea lo más grande posible, bueno, uno quiere que estos productos XY por XJ, como es, nosotros queremos que acá haya muchos menos uno para que sume lo más posible. Entonces, uno quiere que estos productos X y XJ tratar de que sean lo más cerca posible de menos unos. Entonces, tenemos que separar. Es como que tenemos que separar, la idea es esa, separar los P y PJ, por ahora, como digo, todo un poco en el aire, ahora enseguida lo vamos a formalizar bien, pero separar un poco para que los productos estos, PI por PJ, sea lo más parecido a menos uno. Entonces, si tomamos los dos que están cerca, el PI por PJ es como es el coseno del ángulo, porque tenemos la fórmula del coseno es, el teorema de coseno es coseno de alfa, si tenemos dos vectores, P y PJ, coseno de alfa es igual a
PI por PJ sobre norma de PI. ¿Está bien? Creo que esto no. Sí. Está bien, entonces acá esto es 1, esto es 1. Entonces si PI, esto queda coseno de alfa es igual a PI por PJ. Entonces, si queremos que haya valores menos 1, para que eso, lo que más suma del peso, digamos, en nuestra fórmula que tenemos ahí, cuando reemplazamos los X y XJ por los PI y PJ, lo que más suma es tener productos de estos PI por PJ cerca de menos 1. Entonces, eso, queremos agrupar estos puntos de forma que los PI por PJ sean lo más parecido a menos 1. El PI por PJ y está en uno de los grupos, en unos conjuntos K, y J está en el otro. Entonces, si agrupamos, por ejemplo, 2 y 4 con 1, 3 y 5, bueno, el PI por PJ, P2 por P3 va a ser bastante cercano a menos 1, P3 por P4 también, P1 por P4 tal vez no tanto, pero bueno, es lo que... De acá es lo que uno mejor podría hacer. Si lo separamos al revés, si ponemos 1, 2, 3 juntos, vemos que no nos conviene, porque PI por PJ, lo máximo que vamos a tener es cuando hacemos como P1 por P4. No sé si se llega a ver, ahora en sí lo vamos a demostrar, pero básicamente uno mirando este dibujito trata de agruparlos. De un lado los que están cerca y en el otro el resto. ¿Sí? Y entonces esa es la idea que ahora vamos a tratar de generalizar. ¿Sí? Entonces este es el algoritmo Goemans-Williamson, creo que es de los 70, por ahí es bastante reciente. Toda esta teoría es todo en general bastante reciente. Y bueno, la idea es simplemente esta misma que acabamos de hacer, separar los puntos en dos partes. Todos estos puntos son vectores unitarios, entonces los separamos en dos partes, trazamos un diámetro de la circunferencia o un hiperplano que separe la esfera en dos mitades, o sea, un hiperplano que pase por el 0, y eso nos separa el conjunto en dos. ¿Sí? Acá en este gráfico que teníamos recién, trazamos cualquier diámetro y nos separa el conjunto en dos mitades. Por ejemplo, si trazamos, no sé, que pase por acá, qué sé yo, bueno, nos separa el 2 y el 4 con de un lado queda en una mitad queda el 2 y el 4 y en otra mitad va a quedar el 1, 3 y 5. ¿Sí? Entonces, los cortes que vamos a considerar son esos cortes. Agarrar, en este caso, la circunferencia y dividirla, partirla en dos mitades y tomar cada una de esas dos mitades. ¿Sí? O en general, si tenemos puntos en mayores dimensiones, esos están en una esfera de dimensión más grande. Entonces, lo mismo, tomamos la esfera, la partimos en dos mitades y tomamos en K los puntos que quedan en una de esas dos mitades. ¿Sí? Y algebraicamente la forma de saber eso es tomar un vector cualquiera de norma 1, ¿sí? Y de calcular este producto. O sea, cómo saber si tenemos acá, tomamos este G. Este vector lo tomamos como G. Entonces, ¿cuáles son los puntos que quedan? Y la recta que estamos tomando es como que tomamos la recta de la normal. Esta es la recta. Si tomamos esta recta R, la normal es este vector G, entonces los vectores que quedan de este lado, los que están de este lado, todos estos cumplen que el ángulo que forman es menor que 90, entonces estos cumplen que P por G, como es P por G, es positivo, ¿sí? Es mayor que 0, porque tiene el ángulo menor que 90, mayor que 0. Y si estamos de este lado, si tenemos un vector Q de este lado, todos estos cumplen P por Q, Q por G, menor que 0. Entonces, sí, acá tomamos, en K tomamos los que dan mayor o igual que 0, pero, porque los que dan igual a 0 en algún lado hay que ponerlos. Bueno, ponemos acá los mayor o igual que 0, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, esto vale también en cualquier cantidad de dimensiones. En vez de considerar un hiperplano, bueno, consideramos un vector G, como que fuera la normal a ese hiperplano. Ese vector G nos define un hiperplano que corta la esfera en dos pedazos, y todos los vectores que cumplen que G por P sub I es mayor o igual que 0, los tomamos en K. ¿Está bien? Eso nos da una forma de definir un corte. ¿Sí? Acá, por lo que vimos en el dibujito, por lo que vimos en este dibujito recién, es razonable el corte. Este corte nos daría, si cortamos en dos mitades, nos quedan el 2 y el 4 juntos, o el 4 y el 1 juntos, que si se acuerdan, todo esto venía del pentágono, que lo había dibujado por acá. Entonces, es razonable, o sea, es como que estamos tomando, si tomamos, por ejemplo, el 1 y el 4, estamos tomando este conjunto como K. ¿Sí? O sea, si uno se acuerda del problema original, lo que no quiere es tomar el 1 y el 2 juntos, o no sé, el 2 y el 3 juntos, solamente esos dos. Siempre tenemos que tomar, si tomamos solamente dos en K, tomamos dos que estén separados para que
Este va a tener costo 4, si tomamos este conjunto acá, tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y cualquier conjunto de 2 que tomemos, como siempre lo tomamos a partir de 2, siempre algunos dos conjuntos van a tener 2 o un elemento, es lo máximo que podemos tomar. Si acá es muy fácil, como esto es todo simétrico, es muy fácil ver que lo máximo que podemos tomar tomando un conjunto K de 2 es costo 4, y la única condición que tenemos que pedir es que no sean 2 puntos consecutivos. Si tomamos 2 consecutivos, el costo de esto, si tomamos 2 consecutivos, el costo es 2 nada más. Pero mientras tomemos 2 que no sean consecutivos, el costo es 4. Y bueno, justo acá queda, por eso queda, esto queda, si uno va siguiendo 1, 2, 3, 4, queda como una estrella. Siempre están separados. Cada uno del siguiente está lo más separado posible. 1 con 2, 2 con 3, 3 con 4. ¿Está bien? Bien. Entonces, esta es la estrategia para armarnos un conjunto K. ¿Sí? Ahora lo que queremos es ver, bueno, qué tan bueno es este conjunto K. Esta es la parte donde ahora ya es bastante inverosímil todo lo que va a pasar. No sé, es como bastante simple por un lado y por otro lado uno se sigue a pensar qué está pasando, no puede ser que esto funcione. ¿Qué relación tiene esto con el con SDP? No sé, hay que tener muchas cosas en la mente para poder seguirlo bien. La cuenta, como digo, es bastante simple. Queremos ahora... esto de esperanza. Eso les tenía que preguntar, no sé si están todos acostumbrados o si ya vieron todos alguna materia de probabilidad para calcular esperanzas. Es una cuenta bastante simple la que vamos a hacer, pero si nunca vieron esperanza, bueno, tal vez hay que definir muchas cosas para entenderlo. Ahora igual lo repasamos un poquito. Pero digamos, la idea es, bueno, tomamos un corte K. A partir de un vector G podemos definir un corte K, ¿sí? Un conjunto K, y a partir de ahí un corte, y a partir de ahí calcular un costo, ¿sí? Entonces, tomamos un vector G aleatorio, eso nos define un conjunto K, nos define un corte, nos define un costo. Entonces queremos ver, como es un vector aleatorio en la esfera, queremos ver la esperanza de ese corte, del costo de ese corte. Por lo que es lo mismo, si tomamos muchos vectores aleatorios, queremos ver el promedio de todos esos costos, a cuánto tiene ese promedio, cuál es el promedio de todos esos costos. ¿Sí? Están familiarizados con esperanza en probabilidad. O sea, para dar dos ejemplos muy simples, si tenemos, por ejemplo, un dado, ¿no? Si tenemos un dado que tiene las 6 caras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, tiramos el dado y vamos, queremos ver, por ejemplo, si tenemos 10 veces el dado, en promedio, cuánto nos va a dar ese promedio, y promediamos todos los dados, cuánto nos va a dar. Bueno, calculamos la esperanza. O sea, tenemos un dado y el resultado es lo que sale arriba, ¿no? Entonces, llamamos X el resultado del dado. Esto, perdón, si están todos familiarizados, avísenme y lo salteamos. Entonces, esta es una variable que es, tiro un dado y me fijo qué es lo que sale. La esperanza de esta variable X es como el promedio de todos los resultados, pero ponderados por la probabilidad. O sea, acá cada número del dado tiene una probabilidad de un sexto de salir. Entonces, en general, un sexto a las veces va a salir el 1, un sexto a las veces va a salir el 2. Entonces, si uno va haciendo toda esta... Si uno tira el dado muchas veces, un sexto a veces sale el 1, un sexto a veces sale el 2, así un sexto a veces sale el 6. Entonces, si lo hace muchísimas veces, en promedio va a tener este resultado. Un sexto a la vez que tiramos el dado por 1, más un sexto a la vez por 2. ¿Sí? Entonces el promedio va a tener esto. Pero si tuviéramos, por ejemplo, un dado cargado, o podemos suponer que en vez de tener acá un 1, acá hubiese un 2, en dos caras hay un 1, si en dos caras hay un 1, bueno, la esperanza va a ser, podríamos pensar acá que este número pasa a ser un 1, ¿bien? O podemos pensar que el 1 tiene probabilidad ahora el doble de salir. 2 de cada 6 veces va a salir el 1, y los otros números salen una de cada 6 veces, ¿no? Bueno, o sea que simplemente la esperanza es tomar el promedio de todos los resultados posibles, pero ponderados por la probabilidad de cada uno. Y eso lo que nos da es, en general, si uno va a hacer este experimento muchas veces y va a tomar el promedio, ¿a cuánto va a tender ese promedio? Es como, hay un teorema central del límite, el promedio tiende a la esperanza, ¿no? Entonces, bueno, eso es simplemente, si hacemos este experimento muchas veces, ¿a cuánto va a tender el promedio? Entonces queremos calcular, esto que ahora sí parece bastante complicado, pero en realidad es bastante simple. Queremos calcular la esperanza del costo del corte, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos la esperanza del costo del corte? Bueno, primero, ¿cuál es el costo de un corte cualquiera? El costo de un corte es WIJ, o sea, ahora consideramos un corte delta de K, o sea, tomamos un conjunto K y un corte delta de K. El costo de un corte es sumar los pesos, los pesos de las aristas, los costos de las aristas,
para todas las aristas que están en el corte, ¿sí? Esto es, o sea, hasta acá no hay nada de ningún cálculo de probabilidad, simplemente la fórmula es, el costo de un corte es sumar los pesos, es como acá tendríamos que poner, podríamos haber puesto la sumatoria sobre los pares y J, o sea, esto podríamos haber puesto así. Creo que en algún lado ya lo habíamos definido así, el costo de un corte K es la suma sobre todos los IJ en delta K de WIJ, ¿sí? Esta sería la fórmula que vimos en algún momento. Y esto es lo mismo que decirlo así, es como otra notación para lo mismo, por la función, esta es la función indicadora, que vale 1 solamente si I, J, o sea, I menor que J, I, J está en K. ¿Okay? Estas son dos formas de escribir lo mismo, sumar solamente sobre los IJ que están en K, o sumar sobre todos, pero multiplicar por 1 cuando IJ está en K y multiplicar por 0 cuando no está en K. Dos formas de decir lo mismo, ¿está bien? Y esta esperanza, ahora por lo que vimos, la esperanza de una sumatoria de cosas es la suma de las esperanzas de cada cosa. Esta es la parte más rara, ahora la comentamos. La esperanza de esta suma es la suma de las esperanzas, ¿sí? Esta es una propiedad de la esperanza. La esperanza se distribuye con respecto a una suma. Avísenme cualquier duda que quieran de esperanzas y estas cuentas. Y entonces la esperanza de cada uno de estos términos, la esperanza de WIJ por esta función que vale 1 si IJ está en el corte, es simplemente, esta es una constante, WIJ sería constante, es la esperanza de 1. La esperanza de 1 la esperanza de esta función, 1, la indicadora IJ en delta K. Y esa esperanza es simplemente la probabilidad, o sea, si yo hago un experimento varias veces y a veces me da 1 y a veces me da 0, ¿cuál es la esperanza de esa variable? O sea, recién habíamos hecho el dado que tenía números de 1 a 6, pero si tuviéramos como un dado que solamente tiene unos y ceros, y quiero ir tirando muchas veces ese dado y hacer el promedio, bueno, ese promedio va a tender a simplemente la probabilidad de que salga 1. Es como 1 por la probabilidad de que salga 1, más 0 por la probabilidad de que salga 0, pero el 0 por cualquier cosa es 0, así que es la esperanza de esta indicadora del 1 por 1 IJ esté en delta K, es simplemente la probabilidad de que IJ esté en delta K. ¿Sí? Acá lo que le decía que ya se empieza a poner un poco rara la cosa, porque lo que es, digamos, qué es lo que es aleatorio en este caso? La única cosa aleatoria es el vector G, ¿sí? El vector G que estamos tomando. Los P sub I están dados, son datos, o sea, es como que empezamos con esto que ya está dado, tenemos puntos ya vienen dados, y tomamos un vector G aleatorio, y bueno, queremos ver, para ese G definido ese corte, cuál es la esperanza del corte, ¿sí? Pero obviamente esa esperanza depende de los puntos. Si tenemos los puntos todos, por ejemplo, si nuestros PI fueran, no sé, todos de este lado, están todos acá, todos los P1, P2, P3 están todos acá, son todos el mismo vector, están muy cerca. Cuando yo trazo una recta cualquiera, la mayoría de las veces para casi todas las rectas van a quedar todos los vectores juntos, ¿sí? Entonces ese corte va a tener costo cero, porque no hay nada de K al complemento, ¿sí? Entonces, esto que estamos calculando, esta esperanza que estamos calculando, depende de los PI y PJ, ¿sí? Depende de quiénes son los vectores IJ. Eso no hay problema. O sea, pero lo que queremos comparar es, digamos, repasando un poquito, ahora lo vemos, lo que queremos comparar es esa esperanza que vamos a calcular, ahora sí lo vamos a hacer, con el costo de, ¿cómo es? Ahora tenemos el problema relajado de SDP. Queremos comparar eso con este C por X. Y esta C por X, que era el máximo que obtenemos en el problema SDP, lo podemos pensar, o sea, nuestra matriz C y todo esto, como esta cuenta X transpuesta por C por X, o en verdad la tenemos que pensar como, en este caso, para una matriz P, lo tenemos que pensar como P transpuesta por P transpuesta por C por X, que en el fondo es esta cuenta haciendo 1 menos PI por PJ. Ahora lo vamos a ver. Lo dije ahora, pero viene enseguida, así que después lo vemos. Estamos por acá. Queremos calcular esta probabilidad. Ahora lo queremos comparar con el valor óptimo del problema SDP. ¿Sí? ¿Está bien? Por ahora, como si por ahora no dije nada, como están medio seguramente expectantes a ver qué es lo que viene ahora. Bueno, esta esperanza es este numerito, es esta
suma de estos W y J por las probabilidades estas, ¿sí? Eso, la esperanza la puedo distribuir. O sea, estas son las cosas medio mágicas que esto en principio parece que depende mucho de cómo están acomodados los PI y PJ, y si hay dos PI que están cerca y otro está lejos, no sé, como no son independientes. Si ya tengo varias cerca, lo que pase con otros vectores va a depender de cómo estaban distribuidos los anteriores. Bueno, en general, si no quisiera calcular probabilidades de todo esto conjunto, es medio complicado. Pero acá la esperanza la puedo distribuir, entonces para calcular esta esperanza solamente nos interesan de a pares. ¿Cuál es la probabilidad de que podemos ir separando a pares? ¿Cuál es la probabilidad de que dado dos nodos IJ hayan quedado en el corte o no? ¿Sí? Hayan quedado de un lado y del otro no. Ahora sí ya lo vemos. Entonces queremos calcular esta probabilidad. Tenemos dos vectores, podemos pensar eso, que tenemos dos vectores B y BJ, trazamos una recta que parte de la circunferencia en dos, y queremos ver la probabilidad de que esos vectores B y BJ queden separados por esa recta, ¿sí? En general estamos en una esfera, o sea, en verdad tendríamos que pensar en una esfera, ahora nos podemos concentrar en dos vectores nada más, tenemos una esfera dos vectores, queremos ver cuál es la probabilidad de que al trazar un hiperplano que parta de esa esfera en dos pedazos, nos queden los dos vectores de uno de cada lado del hiperplano que tomamos, ¿sí? Pero cuando tenemos dos vectores en la esfera, si acá es medio difícil de dibujarlo, pero si tenemos una esfera y tenemos dos vectores, por acá está PI y por acá está PJ, podemos ahora restringirnos, es como estos forman un triángulo, entonces podemos restringirnos al plano que pasa por PI y PJ. Acá sí es muy difícil de dibujar esto, no sé cómo sería. Podemos tomar un plano que contenga los dos vectores PI y PJ, entonces nos restringimos a una circunferencia. Ese plano corta la esfera en una circunferencia, ¿sí? Esta circunferencia no es de radio unidad, ahora es como estamos cortando por una... ¿Es radio unidad? Perdón, ¿estoy diciendo bien? No, perdón, sí, perdón, estoy diciendo mal. Es de radio unidad, sí, porque estamos tomando el plano, sí, perdón, que contiene los vectores B y BJ, son dos vectores unitarios, sí, perdón. Entonces, cortamos a la esfera con un plano. Sí, está bien, sí. Es una esfera de radio, una circunferencia de radio unidad, sí. Pero nos restringimos simplemente a esa circunferencia. Entonces queremos ver ahora, en esta circunferencia, ¿está bien? Esta es la parte más, sí, tal vez se discutir un poquito más, pero sí, no sé, no lo podemos creer, que considerar la probabilidad de que el hiperplano separe a dos vectores cualquiera de la esfera es lo mismo que si nos restringimos a, o sea, IJ, empezamos tomando IJ, fijamos IJ, entonces tenemos dos vectores P y PJ. Queremos ver ahora la probabilidad de que un hiperplano separe esos dos vectores P y PJ. Entonces la forma de calcular esa probabilidad es, bueno, consideramos solamente en el plano formado por, acá dice P y PJ porque lo saqué otro gráfico, pero es P y PJ. En ese plano formado por P y PJ, en esta circunferencia, ¿cuál es la probabilidad de que el P plano va a ser una recta cualquiera de esa circunferencia? ¿Cuál es la probabilidad de que esa recta separe a los dos vectores? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces reducimos a esto, calcular, dado dos vectores en una circunferencia, cuál es la probabilidad de que una recta los separe en dos pedazos. Y acá, por ejemplo, si fuera esto, supongamos acá, hagamos un ejemplo. Y supongamos que tenemos acá, digamos, para simplificar, que tenemos acá el PI. Digamos que toda media circunferencia es pi, así que supongamos que esto es un cuarto pi. Y acá tenemos PJ justo en el -1, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad, en este caso, cuál es la probabilidad de lo que dice acá, ¿no? De que IJ esté en delta K? ¿Está bien? Así repasamos, a ver si estamos siguiendo todo. Digamos, la idea es, trazamos un diámetro cualquiera de esta circunferencia, un diámetro al azar. Trazamos un diámetro al azar. Trazamos un diámetro al azar. Y queremos saber, con una recta, queremos saber la probabilidad de que los dos hayan quedado, P y PJ hayan quedado los dos, uno de cada lado, ¿sí? Y J esté en delta K, es la probabilidad de que esta recta haya separado a P y PJ, ¿sí? Sí, pueden decir ahora en el chat qué probabilidad hay de que esta recta, tengo el chat abierto, ahí, así. ¿Cuál es la probabilidad de que esta recta que estamos trazando
separe, es una recta al azar cualquiera, es como que cualquiera, podemos pensar que tomamos un punto cualquiera de la circunferencia y trazamos la recta que pasa por ese punto, y el centro. ¿Cuál es la probabilidad de que esa recta separe a PI y PJ? Para ver si estamos con esto. Por eso no sé si ya los perdí hace rato o están. Yo estaría tentado a decir un medio, pero no sé por qué Ah, pensarlo, no sé. a ver, hay que pensar, pensemos, supongamos que tomamos un punto al azar en toda la circunferencia. ¿Cuáles son los puntos? Y hasta tomamos un punto al azar, ¿no? Voy a poner otro color, un punto azul. Y entonces trazamos la recta que pasa por este punto y el centro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos que nos van a dividir? O sea, habría que marcar, ¿dónde puedo tomar los puntos que nos van a dividir a todo, a PI, PJ, dónde están los puntos que lo van a dejar separado de un lado y del otro? Bueno, si tomamos, por ejemplo, si tomamos este acá, está claro que hay que hacer la recta, pero no lo separa. Si trazamos la recta, y quedan PI y PJ del otro lado, de un lado. ¿Dónde, o sea, cómo calculaste un medio o dónde? No, no, era más una intuición. Ahora que Intuición. lo decís así, lo que yo pensaría es en, de alguna manera, no sé, pensándolo así, como Sí. considerar como los arcos, los puntos que están sobre el arco que va desde P1 hasta PJ. Claro, bien. En Eh, cualquiera de estos, bien, perfecto. claro, En cualquiera de estos, si tomamos un punto cualquiera de estos, cuando trazamos la recta, nos va a separar P y PJ. Sí, perfecto. Entonces, en verdad, como estamos tomando un diámetro, podemos pensar que tomamos, siempre va a haber un punto de, por ejemplo, la mitad de arriba. O sea, que podemos hacer dos cosas: o considerar toda la circunferencia o limitarnos a la parte de arriba nada más, a la región de arriba, y fijarnos de esos cuáles son los puntos que nos sirven, y ahí sí son justamente los que dijiste recién, son los de este arco, desde PI hasta PJ. Todos estos, si tomamos un punto cualquiera de este arco, no, cuando trazamos el diámetro nos va a separar a PI y PJ. Y si tomamos un punto en este pedacito, no lo separa, ¿no? Si tenemos un punto acá, queda los dos PI y PJ del mismo arco, ¿sí? Del mismo semiplano. Entonces, ahora sí, ahí sí está bien. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad? hay 3/4, ¿no? Claro, es la longitud del arco que nos sirve, 3/4 pi, sobre la longitud total, que es pi. ¿Sí? Entonces, para este caso, la probabilidad es 3/4 pi. ¿Sí? Bien, bien, muy bien. 3/4 directamente, 3/4 pi dividido pi. Bien, así que en este caso quedó 3/4 pi, 3/4. Si fuera, por ejemplo, no sé, PI y PJ están perpendiculares, ahí sí, si fueran perpendiculares, nos sirve cualquier punto de este arco acá, y no nos sirve los de esta otra mitad, así que en ese caso sería un medio, ¿sí? O sea, si forman un ángulo de 90 grados, trazo una recta al azar, y tengo probabilidad un medio de que esa recta al azar los separe en dos, queden separados en dos semiplanos, en los dos semiplanos. Bien, entonces esta probabilidad tiene que ver justamente con el ángulo que forman, ¿sí? Podemos pensar, siempre podemos pensar que forman un ángulo menor que 180 grados, o sea, tomamos de los dos ángulos que forman, tomamos el menor de 180 grados, el ángulo menor de 180 grados. Entonces siempre podemos pensar que la probabilidad en general tomamos dos vectores P y PJ, y tomamos acá que forman un ángulo alfa. Entonces la probabilidad de que P y PJ estén, o de IJ, de que estos estén en el corte, perdón, es el ángulo alfa sobre pi. ¿Sí? Recién era 3/4 pi sobre pi, era 3/4, es simplemente el ángulo alfa sobre pi. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos eso que dice acá, es la probabilidad de que IJ queden en el corte, es el ángulo que forman P y PJ dividido pi. ¿Sí? Y eso, ¿cómo lo podemos calcular? Si sabemos las coordenadas de P y PJ, esta es la fórmula que habíamos visto. El ángulo que forman es ¿cómo es? El coseno de P y PJ ¿cómo es esto?
No, coseno, sí, eso. Coseno del ángulo es igual a pi por pj, es lo que hemos visto, ¿no? Lo que he escrito por algún lado. En algún lado lo había escrito. Sí, coseno del ángulo es pi por pj, ¿está bien? Entonces, queremos hacer al revés. Queremos calcular el ángulo es arcoseno de pi por pj, ¿está bien? Entonces, si tenemos dos, o sea, nos concentramos solamente en dos, agarramos dos nodos del grafo. Consideramos los vectores P y PJ, o sea, los nodos se convirtieron en filas de una matriz P. Queremos saber, cuando hacemos este corte de agarrar los vectores P y PJ, tomarlos en K o en el complemento según esta cuenta que hicimos recién de G por P mayor o igual que 0, según en qué mitad del hiperplano quedan, la probabilidad de que queden de los dos del mismo, que queden separados uno de cada lado, es lo mismo que arcoseno de PI por PJ. ¿Sí? Parece, nos cuenta que a dónde vamos, ahora enseguida, ya falta poco, enseguida terminamos. Entonces, la esperanza de todo es, bueno, es la suma de todo esto. Este GW es porque el paper el algoritmo se llama Goemans-Williamson. Entonces, definimos esta función para un conjunto K definido de la forma que vimos tomando un vector aleatorio. Y la función esta GW de K es la esperanza del valor del costo del corte, y es la suma de todos estos arcosenos de PI por PJ. ¿Sí? Parece por ahora que si no se ve nada a dónde queremos llegar, ahora enseguida va a aparecer. Y bueno, y tenemos por un lado, queremos comparar por un lado este valor que obtenemos con el valor que teníamos de la optimización, con SDPK. ¿Sí? El valor que teníamos de la optimización, entonces acuérdense, ahora creo que viene la transparencia que viene, pero igual lo escribo ahora. O sea, tenemos GW de K. La esperanza era suma para I menor que J de W y J por arcoseno de PI por PJ. Esto es producto interno, ¿no? Sobre pi. Esta es la probabilidad. Esta es la esperanza. Y SDP, el valor óptimo de SDP, una vez que ya encontramos una matriz X, o sea, todo esto es una vez que encontramos una matriz X, acá tenemos que elegir además un vector aleatorio, pero la matriz P ya estaba fija, o sea, resolvemos el problema SDP, nos da una matriz P, eso nos determina los vectores P y PJ. Para esto vemos la esperanza de si agarramos un vector G aleatorio, cuál es la esperanza del costo del corte, y esto ya queda determinado directamente por la fórmula. La fórmula acá era P por P transpuesto, pero esto era igual, si hacíamos toda la cuenta, era igual a suma de I menor que J de W y J por 1 menos PI PJ, PI por PJ producto interno, sobre 2. ¿Sí? Esta es la cuenta que le dije al principio que había que recordar. Es la cuenta que estaba hace bastantes transparencias. Es como esta cuenta, esto para un corte K, pero para el problema de optimización habíamos reemplazado las X, Y y J por la matriz P, así que esta cuenta se reemplazaba simplemente por las filas de la matriz P por PI y PJ, ¿no? Es esta cuenta reemplazada por PI y PJ. ¿Sí? Bueno, entonces, tenemos por un lado la cuenta esta de GW que nos da toda esta sumatoria, y por otro lado tenemos esta casi la deducción. La formulación original teníamos esto, pero me olvidé que tenía esta transparencia acá. Entonces, lo habíamos reescrito X y XJ, lo habíamos reescrito simplemente como X y J para la matriz X, y en nuestro caso, como la matriz X es P transpuesta por P, directamente X y J es PI por PJ. Entonces, el valor óptimo de la optimización por opción semidefinida era WJ por 1 menos PI por PJ sobre 2. ¿Sí? Y bueno, queremos comparar la suma de todos estos valores. O sea, por un lado tenemos que la esperanza del corte que tomamos tomando ese vector aleatorio es la suma de todos estos valores arcoseno PI por PJ sobre pi. Y por otro lado, el valor óptimo de la optimización semidefinida es 1 medio menos 1 medio de PI por PJ, la sumatoria sobre todos los I menores que J. ¿Sí? Entonces, si acá justo, así, queremos comparar esta sumatoria de acá con la sumatoria, esta sumatoria de acá. Pero podemos comparar término a término, o sea, lo increíble ahora es eso. Parecen todas cosas súper difíciles de comparar, esta esperanza, que no tenemos ni idea de los arcosenos y esto, PI por PJ. ¿Cómo podemos hacer para calcular esto si no sabemos quiénes son PI, PJ, nada? Pero queremos comparar término a término, o sea, esto es una sumatoria W y J por arcoseno de PI por PJ sobre pi, y la otra también es una sumatoria I menor que J, todo igual, pero en vez de arcoseno de
PI por PJ sobre pi de 1 menos PI por PJ sobre 2. ¿Sí? Entonces son las dos funciones que dependen de PI por PJ. ¿Sí? O sea, una vez que tenemos la matriz P, tenemos esos valores de PI por PJ. Entonces, son dos funciones que dependen de este numerito PI por PJ. Entonces, esto es lo que está graficado. A ese numerito PI por PJ lo llamamos ρ, o R en el gráfico. Lo llamamos ρ, y graficamos las dos funciones. Por un lado, arcoseno de PI por PJ sobre pi, que es la línea verde, el arcoseno de PI por PJ sobre pi, o sea, el arcoseno de R sobre pi es la línea verde, y la línea azul es simplemente esta recta 1 medio menos 1 medio de R, ¿sí? La recta azul. ¿Está bien? Entonces, esta es la parte más increíble, es, bueno, si comparamos término a término toda esa sumatoria, la línea azul, ¿cuánto más grande nos puede dar que el valor de la función verde? O sea, la función azul, ¿cuánto más grande puede ser que la función verde? Podemos verlo acá en este gráfico. O sea, los valores siempre se mueven, las dos funciones arcoseno, PI y PJ se mueven entre menos 1 y 1. ¿Sí? O sea, el R se mueve entre menos 1 y 1. Entonces nos interesa solo comparar esas dos funciones entre menos 1 y 1. Y bueno, la mayor diferencia es la que se alcanza acá. O sea, queremos ver el valor este verde, que es la esperanza que estamos calculando, cuánto más chico puede ser. Y si comparamos esto con esto, digamos, el salto más grande que puede haber es este salto de acá a acá. ¿Sí? Entonces, acá está hecha la cuenta. Ah, sí, la cuenta es que este numerito f1 de ρ, que es la función f1 de ρ es la verde, f1 de ρ es la función verde, puede ser menor que la función azul, pero siempre es mayor o igual que este numerito 0,87854 de f2. ¿Sí? O sea, este numerito es exactamente la razón en este punto. Si comparamos en este punto y calculamos la razón, este número, no sé cuánto es exactamente el número, pero vale 0,87854 más que este numerito de acá. O sea, calculamos ese cociente de los dos números, nos da ese número, 87854, ¿está bien? Entonces, esta esperanza del corte de este K, cuando tomamos un vector aleatorio G, es mayor o igual que 0,87854, ¿sí? Del valor SDP. ¿Qué quiere decir? O sea, esta es la clave de todo, pero ahora tenemos que interpretar qué quiere decir esto que acabamos de hacer. Esto quiere decir, no sé si iba a preguntar algo. Esto quiere decir, si yo empiezo a tirar vectores G aleatorios, para cada uno de esos vectores G le puedo calcular un conjunto K, o sea, agarro un vector aleatorio, eso me define un conjunto K, a ese conjunto K le calculo el costo, y bueno, ese costo en promedio seguro que va a ser mayor o igual que 0,87854 por el valor que nos dio el SDP. O sea, hacemos la optimización en SDP, nos da un valor. En este caso, por ejemplo, creo que acá lo tengo hecho para este SDP. Sí, este para el pentágono. Si lo hacemos para el pentágono nos da este número. En la optimización por MOSEC, todo nos da 4,522. Y acá lo que nos dice es que si hacemos muchas veces este experimento de tomar tomar un vector y a partir de ahí definir un conjunto K, ese valor en promedio va a ser mayor o igual que 0,87854 de este número. ¿Sí? O sea, ahora lo podemos calcular también cuánto es este número. 0,87854 por este número nos da 3,973. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que en promedio el valor este de GWK va a ser algún numerito mayor o igual que 3,973. ¿Sí? Entonces, en este caso justo nos dio un poquito menos que 4, pero nos está diciendo que en promedio va a ser mayor que esto, o sea que sí, esto nos garantiza, así con este numerito que nos dio, no, ¿cómo es? Con este número que nos dio quiere decir que, sí, a veces, claro, nos queda esto, a veces va a ser, o sea, tiramos muchas veces y hacemos el promedio y nos da este número, 397, entonces alguna vez nos tiene que dar 4, ese numerito, el número que calculamos el costo de un corte es siempre un número entero, entonces puede ser 1, 2, 3, 4, 5. Pero si lo hacemos muchas veces y en promedio, el promedio tiende a 3,97, bueno, eso nos asegura que en algún momento ese valor dio 4. ¿Sí? En general lo que uno podría decir simplemente es que si el promedio tiende a 3,97,
para algunos cortes, el valor del costo del corte tiene que ser mayor o igual que 3,97. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, en general, lo que nos asegura este resultado que acabamos de hacer es que sí o sí siempre va a existir un corte con un costo mayor o igual que 0,87854 por el valor de la optimización de programación semidefinida. ¿Sí? Siempre existe algún corte estrella tal que el costo de ese corte es mayor o igual que 0,87854, el valor de SDP. ¿Sí? Y justamente si lo aplicamos en este caso que acabamos de hacer del pentágono, nos da, lo que nos dio la optimización es 4,522, esto, ¿no? Y lo que sabemos del pentágono es que el costo óptimo es 4. Entonces, sí, o sea, tenemos por un lado el costo de SDP es 4,522 y el costo óptimo del problema original es 4. Y este cociente es 0,884. Entonces, si uno quiere obtener un resultado de este tipo, digamos, podría ser que por alguna cuenta podamos obtener una constante mejor, que si ajustamos un poco la cuenta uno piensa, bueno, puedo tal vez encontrar una constante mejor. Pero nunca voy a poder encontrar una constante mejor que 0,8844, porque el costo óptimo es esto. Entonces, esto nos garantiza que va a haber algo mejor, va a haber algún corte de valor mayor o igual que esto. Y bueno, acá en este caso no existe ningún corte de valor mayor o igual que 0,8845, por ejemplo, del costo óptimo de SDP. Entonces, bueno, lo mejor que podríamos pasar es, en este ejemplo, tal vez hay un ejemplo mejor todavía, en este ejemplo nos asegura que este 878 es casi óptimo, acá de 8844. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces, esto nos garantiza, por un lado, ¿cómo podemos hacer para obtener un buen corte? Bueno, tomamos un vector al azar y tomamos el corte que queda definido por tomar los dos semiplanos. Y lo que nos garantiza es que si lo hacemos varias veces, tal vez justo una vez lo hacemos, no tenemos mala suerte, pero si lo hacemos varias veces, en algún momento vamos a encontrar algún corte de costo mayor que este valor. ¿Sí? Y no hay, sí, bueno, hay que ver, no sé, no hay que hacerlo muchas veces como uno podría pensar, bueno, pero tal vez hay que tener muchísima suerte para encontrarlo, porque puede ser que sea que la esperanza de este número, pero que haya un solo caso donde el costo sea mayor y después muchísimo donde el costo es muy bajo. Pero a la vez, como ya sabemos que cualquier corte que hagamos, el valor máximo es siempre menor o igual que el valor de SDP, como no me puedo pasar mucho para arriba. Entonces, si el promedio me da esto, es como que voy a tener algunos valores un poquito para arriba, otros valores un poquito para abajo. No es que me puedo pasar justo en algunos muy específicos, pasarme mucho para que la esperanza de este número así. Entonces, en general, digamos, perdón, que no sé si se llega a entender todo esto. Primero hay que ver, repasar todas las cosas de esperanza, y todo esto que vamos a hacer también quedó bastante cosas como son, no sé, todo un poco intuitivo. O sea, no es lo que uno haría, como que hay que ir viendo todo esto, calcular probabilidad de algo que en verdad no es al azar porque las matrices P vienen dadas, pero lo que elegimos al azar es el vector. Como que son varias cosas un poco antiintuitivas. Entonces, asimilar todo esto es medio complicado, pero la conclusión final sí es simple, es que tomando un hiperplano, bueno, podemos encontrar un corte de costo mayor o igual que este valor. ¿Sí? Entonces nos sirve para encontrar, o sea, el valor SDP nos da una cota superior y es bastante buena. El óptimo corte, lo más chico que puede ser al revés lo podemos decir lo mismo, lo más chico que puede ser es 0,87854 del valor SDP. Si hacemos SDP y nos da un valor de un costo de 20, un costo óptimo 20, bueno, hay un corte con costo 20 por 0,878 o más, con costo mayor o igual que 20 por 0,87854. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bien. Sí, bueno, eso es. Sí, acá termina. Lo repasamos un poquito rápidamente porque es bastante complicado. Sobre todo la parte para mí más complicada es que los PI no son al azar. Los PI ya están dados. Lo que elegimos al azar es el vector G. Entonces es como una construcción medio rara. Uno siempre quiere tomar los PI al azar y ver qué pasa si tomo, o sea, qué pasa si tomo distintos PI, cómo varía. Y acá es como que no importa quiénes son los PI. Esa es la parte medio rara. Porque uno piensa, bueno, si los PI están justo acomodados de una forma, esto va a dar peor. No sé, pero no depende de cómo están acomodados los PI, toda la cuenta que hicimos. Entonces repasamos. Tenemos el problema de SDP. Enseguida hacemos la pausa. Pero tenemos el problema de SDP, que es este de acá. Esto nos da una matriz X. A partir de la matriz X podemos construir la matriz P y P transpuesta.
Y la matriz P nos da unos vectores P sub I, que son las filas de la matriz P, que por ejemplo en este caso tenemos esta matriz X, y nos da esta matriz P, usando esta factorización tenemos esta matriz P. Entonces tenemos estos vectores P sub I. Y lo que hacemos ahora para construir el conjunto K es graficar estos puntos en una esfera, en general sería de dimensión 5 en este caso, pero justo como hay tres columnas nulas, podemos graficarlo en dimensión 2. Y ahora tomamos una recta y esto nos divide a esos 5 puntos en dos conjuntos, en dos mitades. Un conjunto K y el complemento. La forma es esta formita acá. Y lo que queremos ahora es calcular eso. ¿Cuál es ese corte? Calcular el costo a ese corte. Pero como es un vector aleatorio que elegimos, no tiene un costo fijo, sino que lo que podemos hacer es calcular la esperanza. Si tomamos varios G distintos, bueno, en promedio, ¿cuál va a ser el costo del corte? Es esta formulita. El promedio es la suma de las probabilidades de que IJ esté en el corte, multiplicadas por los costos de esa arista, ¿no? Y la probabilidad esta, la podemos calcular, la probabilidad individual es bastante fácil, es para dos vectores fijos, la probabilidad de que esos queden separados a la mitad, queden separados en dos mitades, cuando hacemos el corte, es el arcoseno de PI por PJ. ¿Sí? Entonces tenemos que la esperanza es la sumatoria de los arcosenos de PI por PJ sobre pi, y esta fórmula, toda esta fórmula la queremos comparar. O sea, esto es, eso es lo que tal vez no dije bien, esto ya es, si uno fija un vector G y quiere calcular el costo de ese corte, es exactamente, no, ¿qué estoy diciendo? Perdón, si uno fija, ¿qué quiere decir? Si uno fija un vector G y quiere calcular el costo de ese corte, no, acá ya están metidas las probabilidades, no. Si uno quiere calcular el costo de ese corte, tenemos que ver exactamente cómo queda, tenemos que hacer esta sumatoria. No, para un corte dado, pero hacemos el conjunto K y hacemos la sumatoria y ver si cualquier cosa. No, esto solamente para la esperanza. Para la esperanza sí depende del ángulo, porque estamos calculando la probabilidad de que hayan quedado separados, depende del ángulo. Entonces, esa es la parte rara. Para esta cuenta solamente la podemos hacer con probabilidades. La esperanza de este corte que estamos tomando es una sumatoria de estos arcosenos. ¿Está bien? Y bueno, entonces después comparamos esta formulita con el arcoseno con esta formulita con los P y PJ. Y la conclusión que podemos sacar mirando este gráfico es que el arcoseno no puede ser mucho peor que hacer la cuenta esta 1 medio menos 1 medio P y PJ. Es a lo sumo esta diferencia. Entonces, a partir de ahí concluimos este numerito. Bueno, eso nos da la cota para el corte. Pero, por ejemplo, cosas raras, si uno mira de este lado, la función del arcoseno está más grande que esto de acá, que 1 medio. Entonces uno podría pensar, bueno, pero ¿qué pasa si todos mis PI por PJ, fueran justo 0,5, por ejemplo? Entonces quedaría algo absurdo, que quedaría que la esperanza es mayor, ¿no? Si todos fueran PI por PJ, la esperanza del corte sería mayor que el costo máximo posible, que el valor óptimo del SDP, que es imposible. Entonces parece que hay algo raro, alguna contradicción. Y bueno, el resultado es que la optimización, cuando hacemos la optimización SDP, no puede ser que todos los PI/PJ sean 1 medio. Esto de alguna forma nos dice eso, no puede pasar. Es como que, así, si uno pensara solamente en dos vectores, podría ser que PI por PJ sea 1 medio. Pero el resultado de la optimización nunca puede ser que nos dé todos de este lado, porque nos quedaría eso absurdo, que la esperanza sea mayor que SDP, no puede pasar. Bueno, esa es la conclusión final. La esperanza es mayor o igual que esto, entonces en particular existe algún ejemplo. Y cómo tomar, eso lo vamos a ver después en la práctica. ¿Cómo construir ese corte? Hay que tomar vectores al azar en la esfera. En general uno puede tomar cualquiera, no importa con qué distribución lo estamos tomando, mientras nos permitamos tomar finalmente cualquiera. O sea, no nos sirve tomar siempre el vector G en una zona de la esfera. Tenemos que poder tomar en cualquiera. Después vamos a ver cómo elegir un vector al azar. Ese es otro problema difícil. Cómo elegir un vector al azar en la esfera con algún algoritmo. Eso lo vamos a ver después en la práctica. Pero en general no hace falta hacer distribución uniforme en la esfera. Con tomar algo al azar, más o menos, probamos varias cosas, en algún momento lo vamos a encontrar. Pero bueno, si uno quisiera verificar esta esperanza, calcular experimentalmente, tomar el promedio con distintos vectores, eso lo vamos a hacer en la práctica. Hay que tomar bien un vector en distribución uniforme en toda la esfera, que no es, para un círculo es fácil, pero para una esfera no es tan simple. Bueno, eso todo lo vamos a ver en la práctica. Así que bueno, por ahora, si terminamos acá con MaxCat, en la práctica el jueves veremos algunas cositas de estos cálculos, y después hacemos la pausa a los 10 minutos, sí, seguimos I20 y empezamos con la parte de teoría de control. ¿Sí? ¿Está bien?
Bueno, paramos 10 minutos hasta 6:20. Bien. Bueno, seguimos eso, la parte ahora empezamos teoría de control. No nos queda mucho tiempo, así que va a ser medio repaso la parte de hoy de algunas cosas de sistemas dinámicos y la clase, no, algo llegaremos a ver también de SDP y la clase que viene veremos más, completaremos la parte de SDP y discreto y también continuo. ¿Sí? Bueno, teoría de control, entonces acá está descripción de Wikipedia de qué es teoría de control. Es eso, básicamente es controlar el comportamiento de sistemas dinámicos. O sea, tenemos algunos sistemas que tienen un comportamiento en el tiempo y queremos controlar ese comportamiento de forma que, por ejemplo, te decía la temperatura, por ejemplo, la temperatura de un ambiente, tenemos una calefacción, bueno, queremos cómo regulamos el funcionamiento de esa calefacción para que la temperatura se mantenga en cierto rango. ¿Sí? Ese tipo de acciones. Y es como que podemos realizar alguna acción sobre el sistema, en general, por ejemplo, la temperatura del ambiente va variando, podríamos describirla por alguna ecuación diferencial, pero tenemos alguna forma de interferir en la temperatura mediante, por ejemplo, algún calefactor, ¿no? Entonces tenemos un controlador que va realiza alguna tarea para ir regulando la evolución del sistema, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de... Esta teoría de control es teoría súper general, hay muchísima teoría, y acá vamos a ver unos ejemplos muy concretos, y es como una de las aplicaciones centrales de SDP, es como básicamente que se hizo para esto, SDP, es casi la principal aplicación. Nosotros vamos a ver algunos ejemplos muy, muy simples, pero esta es una teoría muy extensa, y muchísimas aplicaciones, y en general cada aplicación tiene su propio problema, no hay una solución general al problema de teoría de control, o sea, son muchísimos problemas, y bueno, cada problema tiene su planteo y su solución distinta. Pero básicamente hay dos tipos de problemas de control de sistemas, que pueden ser sistemas de lazo abierto. El controlador es independiente de la variable de salida, o sea, ahora vamos a ver enseguida algunos ejemplos, pero tengo una acción ya predefinida. Por ejemplo, cada hora hacer tal acción, viene ya predefinido. Y el sistema de lazos cerrados, el sistema se va realimentando de la evolución del sistema. Vamos a verlo con ejemplo directamente. Sistema de lazo abierto es, por ejemplo, como decía, la calefacción, un edificio, ponemos calefacción central, y el calefactor se enciende, por ejemplo, se enciende a las 7 de la mañana y queda prendido hasta las 11 de la noche, o algo así, o se prende de 7 a 8, de 10 a 12, bueno, tiene ciertos horarios en los que se prende, y de esa forma regula la temperatura. Tal vez puede cambiar, por ejemplo, en invierno, en verano, obviamente, comportarse distinto. O también el sistema de crucero de un auto. El sistema de crucero es ese que apretamos un botón en el auto y se queda la velocidad fija cuando uno está manejando en la ruta y quiere ir siempre a la misma velocidad, si no hay muchos autos en la ruta. Puede poner el sistema de crucero y no tiene que mantener el acelerador apretado, más relajado para manejar. Entonces, de lazo abierto, que no tiene ningún input del sistema propio, es simplemente, bueno, clavo el acelerador a una velocidad, en una posición, y mantengo esa velocidad, mantengo el acelerador en esa posición. Lo que pasa es que si en el camino hay subidas o bajadas o hay viento, por más que mantenga el acelerador en la misma posición, la velocidad del auto va a ir cambiando. Si estoy en bajada, va a ir más rápido, si estoy en subida, va a ir más lento. Entonces, eso es un sistema de lazo abierto. Bueno, se puede hacer así muy simple, que no se ve afectado por el resultado de lo que está haciendo. El sistema de lazo cerrado sí es tratar de usar la información que recibe el sistema para ir modificando. Por ejemplo, el calefactor, en vez de ponerlo a intervalos fijos, poner un termostato, y cuando el termostato detecta cierta temperatura, corta o activa la calefacción. ¿Sí? Termostatos hay muchísimos, cualquier cosa, una cafetera, una estufa eléctrica, todos esos tienen termostatos. La cocina, todo tiene termostatos que regulan la temperatura, el aire acondicionado. Y sistema de crucero también, lo común no es que se clave el acelerador, sino que va regulando. Si los sistemas de crucero más avanzados, digamos, van regulando si ven que el auto está en subida o que le está costando más, bueno, acelera un poco más para compensar la pérdida de velocidad por la situación de la ruta. ¿Sí? Así que esos básicamente son los sistemas. Teoría de control, estos dos tipos básicamente son los que uno puede analizar. Y el objetivo siempre es eso, poder lograr, uno tiene un objetivo, por ejemplo, la velocidad del auto, bueno, mantener la velocidad fija en 120, o por lo menos mantenerla entre 110 y 130, de alguna forma regular. O la temperatura del ambiente tenemos que mantenerla entre 20 y 25 grados. Y como decía acá al principio, uno siempre busca
optimizar, siempre hay alguna optimización involucrada, por ejemplo, hacerlo gastando la menor energía posible, o que se tenga que apagar la menor cantidad posible de veces, o llegar lo más rápido posible a esa velocidad y mantenerla. Bueno, siempre hay alguna cosa que queremos optimizar. ¿Está bien? Pero esto tiene que ver con estabilidad también de sistemas dinámicos, que es lo que vamos a empezar estudiando. Tenemos un sistema dinámico, por ejemplo, definido por una ecuación diferencial. En este caso podemos pensar que son ecuaciones diferenciales, por ejemplo, definida de esta forma, y queremos ver si este sistema dinámico con el tiempo va, por ejemplo, se va a volver inestable, digamos, si tenemos una solución que va a tender a infinito, o si todas las soluciones van a tender a algún equilibrio. Vamos a ver, si acá lo puse todo esto, empezar acá fue medio difícil. Empezamos con el ejemplo, ahora enseguida vemos de nuevo las definiciones. Ejemplos de sistemas dinámicos. Tenemos una función que evoluciona con el tiempo. En este caso, en los primeros ejemplos son funciones de una variable que dependen del tiempo. Después, en el último ejemplo, hay una función de dos variables. Y tenemos una ecuación diferencial, o sea, nos relaciona la derivada de esa función con respecto al tiempo, nos la relaciona con la función propia. Entonces, por ejemplo, esta ecuación diferencial, la derivada de x con respecto al tiempo es menos x, y si en 0 empieza valiendo 1, esto también, avísenme cuánto vieron del sistema dinámico. El sistema dinámico asusta un poco más, ¿no? Tal vez, pero estas cosas se ven, creo que en análisis 2, estabilidad, digamos, de estos sistemas, poder determinar si un punto es, ahora lo vamos a ver, hacer el mapa de diagrama fácil y ver si un punto es, ¿cómo se llaman? Sink, o ahora sí los vamos a ver, si es atractor o expulsor, no sé cómo se llaman. Ahora sí los vamos a ver. Estas cosas creo que sí, en análisis 2 se analizan. Y bueno, esta ecuación, por ejemplo, derivada con respecto a t de x es menos x, la solución es e a la menos t. Entonces, acá si uno grafica esto, acá hay dos gráficos que uno puede hacer. Uno es graficar las funciones para distintos puntos iniciales. Graficar la función en este caso las funciones son así, son e a la menos, si acá ponemos x0 igual a 1 es e a la menos t. ¿Sí? Pero en general si hubiésemos puesto x0 igual a 5 sería 5 por e a la menos t. Así que son funciones que van tendiendo a 0, estas serían como las trayectorias, y en cualquier valor inicial que empiece, siempre me voy a ir acercando al 0, ¿sí? Las funciones se van acercando a 0. Si los quiero graficar, esto sería graficar t y x de t, ¿no? En general, para este tipo de análisis de sistemas dinámicos, uno analiza más bien las trayectorias. Lo que pasa es que como es en una sola variable, la trayectoria simplemente es como que estoy en una recta, en verdad. Empiezo en cualquier punto que empiece, hasta acá está el 0, en cualquier valor que empiece, empiezo en 1, y se va acercando al 0. En cualquier punto que empiece, empiezo en 2, también se va acercando al 0. Entonces, este punto, el punto de equilibrio, o sea, cuando me voy acercando, en general, la función es e a la menos t, no voy a llegar nunca, se va acercando cada vez más despacio, pero se va acercando al 0. Pero si empiezo en el 0, no me voy a mover, porque si empiezo en el 0, si x de t es 0, la derivada también es 0, entonces esto me dice que no me muevo, me quedo quieto ahí en el 0. Entonces el 0 es un punto de equilibrio, y es asintóticamente estable de cualquier lado que ven, de cualquier lado siempre me voy acercando a ese valor 0. ¿Sí? Entonces este punto, ahora lo vamos a hacer los dibujitos, pero es como un atractor, si empiezo cerca del 0, me voy acercando al 0. ¿Sí? Si tengo esta función así, que en vez de menos xt es 3xt, bueno, la solución de esto es e a la 3t, y en este caso, perdón, acá puse asintóticamente, bueno, es inestable, no sé si es asintóticamente, directamente inestable sería, porque las trayectorias se van, por más que empiece cerca del 0, por más que empiece muy cerca, las funciones son e a la 3t por el valor inicial, por el x0, así que me voy alejando, por más que empiece en 0, cerquita del 0, las trayectorias se van a ir del 0, así cualquier valor inicial que ponga en el largo plazo va a tender a más infinito. ¿Sí? Entonces el 0 es un punto de equilibrio. Si empiezo exactamente en 0, me quedo quieto, porque si empiezo exactamente en 0, la solución, o sea, es como que la solución es x en 0 por e a la 3t. Si empiezo en 0, la solución es la constante 0, entonces me quedo fijo en 0, es un punto de equilibrio.
pero apenas me muevo un poquito se va a más infinito. Entonces es un punto de equilibrio, pero inestable. Si estoy justo en el 0, me quedo quieto, pero si me muevo un poquito, enseguida me voy a más infinito, ¿sí? Pero sí, haciendo una variable es medio raro para el análisis, porque no tenemos trayectoria, simplemente me acerco o me alejo del 0. Entonces, si graficamos, si pensamos funciones en dos variables, por ejemplo, este sistema, esta ecuación diferencial en dos variables, la derivada de x es y la derivada de y es menos x. En este caso, las soluciones de este sistema son coseno de t, seno de t. ¿Sí? Si se fijan, la derivada de coseno es seno, pero en la derivada, ¿puse bien? ¿O está al revés los signos? La derivada de x es, creo que me quedaron al revés, ¿no? La derivada de x es, la derivada de coseno es menos seno, así que es, sí, bueno, están al revés, acá tendría que ser menos sin. Lo corrijo para que quede bien eso. Sí. La derivada de x, ahí está, la derivada de x, que es, si x es coseno, la derivada de coseno es menos seno, así que es menos y, y si y es seno, bueno, la derivada de y es coseno, la derivada de seno es coseno, así que la solución de esta ecuación diferencial es x de t y de t, coseno de t, seno de t por el valor inicial. Si empiezan a 0, simplemente a por coseno de t, seno de t. Entonces, en este caso, lo que uno hace en este tipo de, cuando está en dos variables o más variables, en dos variables, es graficar trayectorias. En vez de graficar la función directamente x de t, uno grafica trayectorias. Entonces acá empiezo en un punto por acá, y la trayectoria va a ser simplemente el círculo, esa función coseno de t, seno de t es un círculo, entonces me muevo en círculos. Si empiezo por acá, me muevo en un círculo de radio más chiquito, ¿sí? El valor inicial simplemente me dice en dónde empiezo. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, en general, cuando uno quiere estudiar este tipo de problemas y puntos de equilibrio, uno realiza este tipo de gráficos. Acá no se preocupen, lo saqué de Wikipedia, son un montón de situaciones posibles, pero lo que uno hace siempre es graficar lo que se llama el diagrama de fases, que es, uno agarra un punto cualquiera, por ejemplo, agarramos para esta función que vimos recién. Si agarro el punto 1, 0, acá puedo calcular la derivada, en el punto 1, 0, lo que me dice acá es que la derivada, si x y es el 1, 0, la derivada en el 1, 0 es menos 0, 1. ¿Sí? O sea, es el vector 0, 1. Entonces la derivada en este punto es este vector de acá. ¿Sí? ¿Está bien? Avísenme cuánto se acuerdan de esta cosa o quieren que repasemos, pero uno va graficando, agarra un punto cualquiera, uno puede para un punto cualquiera ver hacia dónde apunta la derivada. O sea, uno tiene que pensar que todos estos son, las soluciones de este sistema de ecuaciones son funciones x de t y de t. Y uno quiere ver cómo, uno puede pensar que es una partícula que se va moviendo en el plano. Y acá nos dice el movimiento es en el plano, cuál es el vector, el gradiente en cualquier instante t. Entonces, lo que me dice acá, si estoy en este punto, el gradiente apunta para acá. Entonces, este punto, si yo estoy parado acá, se va a mover hacia allá. Si estoy parado acá, se va a mover hacia acá. Si estoy parado, por ejemplo, por acá, si uno calcula el gradiente, va a ser algo así. Entonces, uno puede hacer estos gráficos de flechitas, que son lo que se llama el diagrama de fases, y uno puede calcular en este caso, por ejemplo, si uno va graficando todas estas flechitas, uno se da cuenta simplemente graficando, o sea, acá no hay que resolver, acá no tiene que resolver este sistema para saber las trayectorias, pero sin resolver, simplemente graficando flechitas, graficando en cada punto, uno grafica este vector, ¿sí? En el punto 3, 2, grafico el vector menos 2, 3. Uno grafica estos vectores y así se puede dar cuenta cómo se van moviendo las partículas en este sistema. Cada flechita me dice hacia dónde se va a mover. Pero una vez que muevo un poco para arriba, no es que se mueve en línea recta, sino que muevo un poquito, ya el vector gradiente va a cambiar, entonces, bueno, la trayectoria va a ir cambiando, en este caso se mueve en círculos. ¿Sí? Entonces, en general, cosas que pueden pasar en un equilibrio, por ejemplo, si uno empieza a graficar las flechitas, puede ser que todas las flechas cerca del cero apunten al origen, entonces cualquier trayectoria, por cualquier lado que empiece, me voy a ir hacia el 0. Entonces, esto es un punto de equilibrio, el 0, 0, y es un atractor, o en este caso sink, como es una... No sé, ¿cómo se dice sink en español? Una pileta, no sé, un sumidero, o algo así. Y todo se va acercando al 0. Y acá al revés, en este caso el 0 es un punto de equilibrio, pero
todas las flechas apuntan hacia afuera, acá tenemos un equilibrio inestable, por más que en el cero justo me quede quieto, todas las flechas, si me muevo un poquito, me empiezo a alejar, ¿sí? Y acá hay otras situaciones, por ejemplo, este caso, me muevo en círculos, como el que vimos recién, a veces me puedo mover en espiral, me voy acercando, pero no directamente, sino en forma de espiral, o me voy alejando en forma de espiral. Uno puede analizar, acá está analizado dependiendo, todo esto tiene que ver también con, si uno calcula una matriz A, que es el jacobiano, de las derivadas, los autovalores, autovectores, por ahora no nos interesa mucho eso, simplemente definir los distintos tipos de equilibrios que puede haber. Entonces, dado un sistema de ecuaciones diferenciales, una ecuación diferencial de este tipo, podemos definir dos tipos, o sea, lo que nos va a interesar son dos tipos de equilibrio. Uno es un punto de equilibrio que se llama estable. Si cuando hay dos tipos de equilibrio que vamos a considerar. Uno es estable, a secas, si cuando empiezo cerca de ese punto me mantengo cerca, ¿sí? La definición concreta es, si hago un epsilon cualquiera mayor que cero, para todo epsilon existe un delta, tal que si mi punto inicial está a distancia menor que delta del punto de equilibrio, en cualquier instante t me voy a mantener la solución se va a mantener a distancia menor que epsilon del origen, del punto de equilibrio, ¿sí? O sea, yo agarro un epsilon, por ejemplo, 0,1, voy a encontrar un delta tal que cualquier trayectoria, si empiezo en una bolita de radio delta, cualquier trayectoria se va a mantener adentro de una bolita de radio epsilon 0,1, ¿sí? O cualquier radio que ponga, siempre puedo encontrar un delta tal que si empiezo en esa bolita, la trayectoria se mantiene dentro de esa bolita. Puede ser que no converja al origen, ¿sí? Esto es lo que, para cosas que vamos a hacer. En general, creo que en análisis uno estudia solamente que me acerco o me alejo, pero no esta situación que vimos recién de que me mantengo en círculos, esta situación de estable, pero que las trayectorias no convergen al origen, es algo así. Si yo me muevo siempre en círculos, bueno, acá en este caso sería así, círculos siempre, un círculo perfecto, tomo epsilon, tomo delta el mismo radio que epsilon. Entonces, si empiezo en un punto a distancia menor que epsilon, siempre me voy a mantener a distancia menor que epsilon, porque me muevo en círculos, ¿sí? ¿Está bien? Pero estos otros casos, por ejemplo, no, si empiezo por acá, me empiezo a alejar, entonces esto no me sirve, me empiezo a alejar y esto no sería un punto, el cero no sería estable, ¿sí? Pero hacemos esta distinción, digamos, de puntos estables es que me mantengo cerca, y asintóticamente estable es que no solo me mantengo cerca, sino que con el tiempo me voy acercando cada vez más y la trayectoria tiende al punto de equilibrio, ¿sí? Esto sería lo más común, que las trayectorias tienden al punto de equilibrio. El análisis más común que uno hace es este tipo de zinc, que todas las flechitas apuntan hacia el origen, me voy acercando hacia el origen. Pero podría pasar esto, que me vaya girando. Y esto tiene que ver con el análisis de autovalores y autovectores del sistema, del jacobiano, de las derivadas. Por ahora ahora enseguida lo vamos a ver, pero por ahora no nos metemos mucho. Por ahora simplemente recordar estas definiciones. Si las trayectorias se van acercando, bueno, es asintóticamente estable. Si empiezo cerca y las trayectorias se acercan, es asintóticamente estable. Y si me mantengo cerca, pero oscilando, esto es comportamiento oscilatorio, es estable, pero no decimos asintóticamente estable. ¿Está bien? No sé si esas definiciones las tienen así. Pero para esto que vamos a hacer es como que nos interesan las dos definiciones. Bueno, entonces pasamos ahora... ¿con qué tema estamos? Sí. Pasamos eso ahora a estudiar este tipo de problemas, como queremos hacer algún análisis de SDP, cómo podemos estudiar este tipo de problemas mediante problemas de programación semidefinida. Entonces, el primero que vamos a hacer, primero vamos a pensar todo discreto, o sea, recién les conté todo en forma continua, que tenemos, la forma continua tenemos la derivada parcial, perdón, con respecto al tiempo, de una función relacionada con la propia función. La versión discreta de eso es simplemente que en cada paso, de un paso al siguiente, versión discreta, una posibilidad que es la más simple, que es un sistema lineal discreto, que es de un paso al siguiente, lo que hago para obtener el xk más 1 a partir de xk es multiplicar xk por una matriz A, ¿sí? ¿Está bien? Ese es lo más simple. Podemos pensar que es lo mismo. Discreto quiere decir que el tiempo no se mueve en forma continua, sino que va de asaltos. Entonces, empiezo en un vector, el vector inicial, como podría ser lo mismo que antes, el 1, 0, cualquier vector inicial en el plano, y para ir pasando de un estado al otro, simplemente multiplico por una matriz A. Pero eso sigue como intervalo fijo de tiempo. El tiempo 0, el tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo 3. ¿Sí? Sería como el análogo de esto,
de la ecuación diferencial, esta así simple, ¿no? X ahora X negrita es una matriz, perdón, un vector, entonces esta es una función de R en R a la N, X de T. Esta ecuación diferencial, esta A es una matriz también de R a la N por N. Esta vamos a analizar después, por ahora no. O sea, por ahora empezamos analizando esta versión discreta, ¿está bien? Simplemente en cada paso multiplico, X lo multiplico por una matriz, ¿sí? Y entonces, pero con la misma definición que antes. Esto, si empiezo en 0, si el vector inicial fuera 0, se mantiene fijo en 0. Si X en 0 fuera todo 0, se mantiene fijo en 0. Entonces, el 0 en este caso es un vector de equilibrio, ¿sí? Si empieza en 0, se mantiene siempre, el sistema este se mantiene siempre en 0. Entonces lo que nos interesa es estudiar este sistema, en qué casos va a tender a 0, el XK va a tender a 0, y en qué casos va a diverger o no va a tender a 0, ¿sí? Entonces empezamos analizando eso, y bueno, por las definiciones que hicimos recién, hacemos ahora. ¿Cómo dice acá? Sí, esto es un sistema dinámico discreto. Bueno, esto va evolucionando a partir del tiempo, va evolucionando a lo largo del tiempo, a partir de un estado inicial x0. ¿Sí? Entonces, con las definiciones que hicimos recién, lo que queremos ver es en qué casos, bueno, o se mantiene acotado o converge a 0, es lo que nos interesaría. Que se mantenga acotado sería que el estado de equilibrio en el 0 sea estable, y que converja a 0, que converja a ese estado de equilibrio, es que sea asintóticamente inestable, ¿sí? Asintóticamente estable, ¿sí? Perdón. ¿Está bien? Entonces, esto ya lo sabemos. Este sistema, si uno lo quiere analizar, este sistema es... tenemos el sistema xk más 1 es A por xk. Este corchete es simplemente para no poner exponentes que confunden o subíndices que parecen las coordenadas. Es simplemente x en el momento k. Entonces, lo podemos pensar si uno va haciendo simplemente multiplicando por A, por A, por A. Esto es lo mismo que A a la k más 1 por el x0, ¿no? Una cosa que ya vimos alguna vez. Esto sí, en algún momento ya analizamos esto de calcular el mayor, calcular radio espectral, eso ya creo que lo habíamos visto. Pero entonces, el comportamiento de este sistema tiene que ver con los autovalores de la matriz A, ¿sí? Entonces, esto es algo que imagino que ya saben. No sé, avísenme, siempre digo algo que no vieron, avísenme, pero tiene que ver con el radio espectral, ¿sí? Tiene que ver con los autovalores. Si todos los autovalores tienen módulo menor que 1, entonces este sistema va a converger al 0, ¿sí? Y si los autovalores hay alguno que es mayor que 1, bueno, si hay alguno mayor que 1, ahí depende en general el vector inicial. Pero si queremos algo para cualquier vector inicial, que para cualquier vector inicial con el que empezamos siempre tiende a 0, lo que tenemos que pedir es que el radio espectral sea menor que 1. ¿Sí? Esto no sé si lo recuerdan, pero es simplemente... bueno, lo que es fácil es verlo en el caso que la matriz es diagonalizable. Si es diagonalizable, o sea, en general uno hace este estudio para matrices diagonalizables. ¿Sí? Para el caso general, bueno, uno dice que es lo mismo, pero el análisis es un poco más complicado, pero uno puede escribir a B como lambda 1B1, perdón, como A1B1 más a NBN, con B y los autovectores. Entonces, A a la K por B es A1 lambda 1 a la K por B1 más AN lambda N a la K por Bn. ¿Sí? Y bueno, estos numeritos tienden a 0 si solo si el módulo de lambda 1 es menor que 1. ¿Sí? Entonces, si todos los autovalores tienen módulo menor que 1, cada uno de estos sumandos tiende a 0. Entonces, A a la K por B tiende a 0. ¿Está bien? Entonces, en este caso, que el sistema sea asintóticamente estable es equivalente a decir que el radio espectral es menor que 1. ¿Está bien? Es decir, que converge a 0 para todo vector inicial si solo el radio espectral es menor que 1. Después vamos a ver este caso, el caso continuo. Está la matriz A en los dos. No es exactamente igual para esto. O sea, en los dos casos tiene que ver con los
autovalores y autovectores, pero no es exactamente igual. Acá entonces lo que vemos para este caso, necesitamos que los autovalores sean todos de módulo menor que 1. Esta matriz A es como que no es la misma matriz, porque acuérdense que cuando resolvemos esto, si tenemos este sistema x' de t igual a 3x de t, la solución no es, ¿cómo es? La solución no es, no sé, 3x, 3t, la solución es e a la 3t, entonces, bueno, aparece un e a la 3 ahí, o sea, es un poquito distinto, después lo vamos a analizar, pero es como parecido el comportamiento. Acá también, cuando esto es e a la 3t, también tiene ese comportamiento de que, por ejemplo, cada intervalo fijo, si yo acá le sumo 1 a t, todo se multiplica por e a la 3, ¿no? Entonces, tiene el mismo comportamiento que, por ejemplo, cada hora se duplica la cantidad, si fuera, por ejemplo, si fuera, por ejemplo, el sistema discreto, acá x de k más 1 igual a 2xk, cada hora se duplica la cantidad de, no sé, de habitantes. Y en este caso también tiene el mismo comportamiento, cada hora se multiplica por alguna constante fija, pero la constante no es este numerito, o sea, la constante acá en este caso sería e al cubo. O sea, está relacionado, pero no es exactamente esta matriz A y esta matriz A no es la misma. Es como que el comportamiento es similar, que cada hora se duplica la cantidad o se multiplica por una constante, pero no es el mismo A. Acá es como que si fuera xk más 1 igual a 3 por xk, exactamente quiere decir que cada intervalo de una hora se multiplica por 3. Bueno, eso después vamos a analizar el análisis para la otra matriz A, para el otro caso. Pero en este caso, el análisis es bastante simple, depende solamente del radio espectral. Bien, y ahora lo que queremos es, hasta ahora, ya vimos en verdad que el radio espectral lo podemos calcular usando programación semidefinida, pero acá vamos a ver otra forma de hacer, otro acercamiento. Primero tenemos el problema que la matriz A no es simétrica, o sea, lo que vimos era para una matriz simétrica calcular el mayor autovalor o el menor autovalor. La matriz A no es simétrica, pero eso no es tanto una complicación, porque podríamos tomar, por ejemplo, A por A transpuesta. Si tomamos A por A transpuesta, se vuelve una matriz definida positiva, y lo que queremos ver es equivalente ver que esa matriz tenga los autovalores menores que 1. ¿Sí? Pero eso no es tanto el problema de que la matriz no es simétrica, sino que queremos hacer otro tipo de acercamiento que se pueda generalizar después a otros problemas. Entonces, lo que vamos a considerar, en general, cuando uno quiere, esta es una estrategia muy común para cuando uno quiere analizar la estabilidad de sistemas dinámicos, es considerar lo que llaman estas funciones de Lyapunov, que las funciones de Lyapunov son como una especie de función de energía de la trayectoria. O sea, yo tengo una partícula que se va moviendo y le puedo calcular una función que como que nos dice la energía de la partícula en cierto momento. Y las funciones de Lyapunov, lo que uno trata de encontrar son funciones que a lo largo de la trayectoria vayan decreciendo, ¿sí? Queremos una función que esté definida sobre el conjunto de estados, ¿sí? Sobre los vectores x, y nos dé siempre un valor mayor o igual que 0, que sería la energía, que sería un número siempre mayor o igual que 0. Y lo que queremos es encontrar esto para todo, no solamente para estos sistemas discretos. Después lo vamos a ver para sistemas continuos. Lo que uno busca es una función que vaya siempre a valores positivos y que vaya decreciendo sobre las trayectorias. ¿Sí? Entonces, si uno encuentra una función de este tipo que es siempre positiva y que va decreciendo sobre las trayectorias, bajo ciertas hipótesis es como que uno puede probar que entonces no se puede estar alejando. Sí, pero si uno tiene una función que se le aplica a las trayectorias y va tendiendo a 0, bajo ciertas hipótesis, uno puede probar que entonces la función, la trayectoria tiene que estar también acercándose a 0. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora. También uno encuentra unas funciones que se llaman estas funciones de Lyapunov, que son funciones decrecientes sobre trayectorias y que nos permiten probar que el punto es estable, o asintóticamente estable, que todas las trayectorias se acercan al punto de equilibrio, ¿sí? Sin conocer las trayectorias, eso es lo importante. O sea, queremos ver que estas funciones son decrecientes sobre las trayectorias sin conocer las trayectorias. ¿Está bien? Entonces ahora lo vamos a decir bastante simple en la parte discreta y después lo vamos a extender a algún problema continuo. ¿Está bien? Pero entonces lo que queremos es, concretamente ahora es esto. Encontrar una matriz P, para una matriz P cualquiera que nos dan semidefinida positiva, definimos esta función B, que sería lo que sería la función de Lyapunov, que es hacer esta cuenta x transpuesta para un vector x cualquiera, x transpuesta por p por x. ¿Sí? ¿Está bien? Y entonces ahora queremos ver, a partir de esta función que definimos, cómo podemos estudiar si el sistema es estable o asintóticamente estable. ¿Sí?
Entonces, ya habíamos visto antes que era asintóticamente estable si la matriz A tenía radio espectral menor que 1. Pero ahora lo que vamos a ver es que este sistema es asintóticamente estable si podemos encontrar una matriz P tal que, lo que habíamos dicho, tal que la función esta B es decreciente sobre trayectorias. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahora? O sea, queremos encontrar... Esta matriz P no sabemos quién es, pero queremos ver, a partir de la matriz P podemos definir una matriz, una función esta B. Esta función B depende de P, ¿no? Para cada P que le demos, definimos una función B que es X transpuesta por P por X. Si podemos encontrar una matriz P definida positiva o semidefinida... sí, en general semidefinida positiva, pero acá nos va a interesar definida positiva, ahora la vamos a ver. Sí, porque lo que vamos a ver es que el sistema es asintóticamente estable si existe una matriz P definida positiva, tal que B es decreciente sobre las trayectorias. Entonces, ahora vamos a ver por qué... tenemos que ver dos cosas. Bueno, ¿cómo es? Tenemos que ver que si se cumple esto, entonces el sistema es asintóticamente estable y, bueno, qué condición hay que pedirle a la matriz P para que se cumpla esto. ¿Sí? Son las dos cosas que tenemos que ver. ¿Está bien? Pero básicamente queremos encontrar una matriz P tal que se cumpla esto y a partir de eso probar que entonces, tenemos las dos cosas, a partir de eso probar que entonces el sistema es asintóticamente estable. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahora? Bien, entonces, bueno, veamos primero la condición, o sea, queremos ver primero, queremos hallar P, o hallar condiciones sobre P, tal que B de xk más 1 sea menor que B de xk. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿quién es B de xk más 1 y quién es B de xk? Bueno, B de xk más 1 es, esto es igual, por la definición que tenemos, B de cualquier x es hacer x transpuesta por P por x. ¿Sí? Entonces, esto es xk, y xk más 1 también tenemos que usar xk más 1 es a por xk. ¿Sí? Así que esto es xk más 1 transpuesto por P por xk más 1. Tenemos que ver que sea menor, tenemos que hallar P, que esto sea menor que xk por P transpuesto por xk. ¿No? Y ahora xk más 1 es a por xk, así que esto nos queda xk transpuesto, queda xk transpuesto por a transpuesto, ¿sí? Dimos vuelta ya de este producto, por P por a por xk. Es menor que esto que dice acá, esto mismo, xk transpuesto por P por xk. ¿Sí? Queremos ver, o sea, tenemos que ver, hallar P, o qué condiciones tiene que cumplir P para que se cumpla esto para todo K, para todo xk. ¿Sí? Acá, para todo xk quiere decir, en verdad, para todo x, es como, podemos empezar directamente para todo x, o sea, agarro un vector x cualquiera, el x, si un vector xk cualquiera, entonces el xk más 1 es multiplicar por a, o sea, podemos pensar directamente, agarramos un vector x, y cuando lo multiplicamos por a, la función esta del b, es decir, la función de energía, tiene que decrecer, ¿sí? Entonces tiene que cumplirse todo esto. O sea, acá este xk puede ser un x cualquiera de R a la n. ¿Sí? Y bueno, entonces acá nos quedó, si reagrupamos todo, nos queda, o podemos pasar todo, si para cualquiera de los dos lados, nos queda esto así, xk transpuesto, ven que está multiplicando en los dos lados, por, y acá entonces nos quedan por a transpuesta por p por a, menos p por xk menor que 0. ¿Sí? O sea, si pasamos esto restando y tomamos factor común de este lado xk transpuesto y del otro lado xk, nos queda esta cuenta de acá. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, esto para todo xk. O sea, queremos que se cumpla esto para todo xk. O sea, que esto sea menor que 0. O sea, podríamos darlo vuelta. Si lo damos vuelta nos queda, si cambiamos de signo nos queda, digamos, xk transpuesta por p menos a transpuesta pa
xk mayor que 0, para todo xk es no nulo, ¿sí? Para todo xk es distinto de 0. ¿Sí? Queremos que vaya decreciendo sobre todo los xk, creo que está escrito así, para cualquier estado xk no nulo, ¿está bien? Entonces, esto es exactamente, como es para todo xk distinto de 0, si solo si P menos A transpuesta por P por A es definida positiva, ¿sí? Esto es mayor que 0 para todo x no nulo, si solo si esta matriz es definida positiva, ¿está bien? Entonces nos queda esto. Nos queda que, sí, lo que dice acá, que esta matriz es menor que 0, como está puesto al revés, menor que 0. ¿Sí? Entonces, repasamos. Ya estamos en la hora, ¿no? Hace 3 minutos. Bueno, queremos encontrar una función b que le podamos aplicar a los xk, que es una función b de esta forma, que sea decreciente sobre las trayectorias. Que si empiezo con un xk cualquiera, a lo largo del tiempo voy a calcular la trayectoria xk más 1, xk más 2. Esta función tiene que ir decreciendo. Entonces, que vaya decreciendo es exactamente lo mismo que pedir que la matriz P cumpla esta desigualdad. Tiene que ser, por un lado, tiene que ser P definida positiva, y a la vez tiene que cumplirse esto de acá. ¿Sí? Tienen que cumplirse las dos cosas, ¿está bien? Porque queremos que la función B sea positiva. ¿Sí? Porque esto va a ir decreciendo, pero si la función B pudiera valer negativo, bueno, no dice nada porque podría tender a menos infinito. Queremos que vaya decreciendo y bueno, lo que vamos a ver es que se va acercando a 0. ¿Sí? Entonces tiene que cumplir esto. Y ahora sí podemos, a partir de esto, probar el resultado concreto. Este es el resultado concreto. Si tenemos una matriz A, es equivalente a las dos cosas. Es equivalente a que el radio espectral sea menor que 1. Es equivalente a que la matriz esta que acabamos de definir, que cumple estas condiciones, que exista una matriz que cumple esas condiciones. ¿Sí? O sea, es equivalente a que el radio espectral sea menor que 1, a que exista una matriz P simétrica que sea definida positiva y que esto sea definido negativo, ¿sí? O al revés, P menos A transpuesta por A sea definido positivo. Entonces, este teorema lo que nos está diciendo es la equivalencia, como esto ya habíamos visto que era equivalente a que el sistema sea asintóticamente estable, lo que estamos concluyendo es que si existe una matriz P tal, definida positiva, tal que esta cosa es definida negativa, entonces el sistema es asintóticamente estable, ¿sí? Acá está la demostración, es bastante simple, es esta transparencia bastante simple, pero ya estamos sin tiempo, así que la vemos la clase que viene, la demostración, pero es todo una cuenta algebraica, no tiene nada complicado, pero simplemente el análisis que hacemos entonces es, si queremos saber si este sistema que teníamos originalmente, este sistema, era asintóticamente estable, si queremos ver si esto tiende a 0 para cualquier vector con el que empecemos, bueno, una posibilidad es obviamente calcular el radio espectral, pero otra posibilidad es decidir si existe una matriz P definida positiva, tal que esto sea definido negativo. ¿Sí? Y esto de acá es exactamente un problema SDP. ¿Sí? Está un poquito escondido, pero tenemos que ver, es un problema de factibilidad, o sea, no hay que maximizar nada, simplemente decidir si existe una matriz de este tipo, es como ver si el espectraedro es no nulo, es no vacío. ¿Sí? Porque esta condición está claro que es una condición de problema de programación semidefinida. Y esta condición de acá, si la miramos, también es... esto es una matriz que también las coordenadas son ecuaciones lineales, ¿sí? O sea, son ecuaciones lineales en la matriz P. ¿Sí? Si X es A transpuesta por P por A menos P, las coordenadas de X son lineales o lineales afines en las coordenadas de P. ¿Sí? ¿Está bien? Porque esto está multiplicando P por numeritos, después del otro lado también lo multiplicamos, pero también A está dada ya, A son números. Entonces, todo esto de acá, transpuesta por A, son números, combinaciones de las entradas de P, combinaciones lineales de las entradas de P, y acá también son las entradas de P directamente. Entonces, esto es una nueva matriz, es como que ahora tenemos dos matrices, si uno quiere pensarlo como un problema de programación semi-infinida, tenemos dos matrices que tienen que ser definidas positivas. Las dos matrices dependen linealmente de las coordenadas de P. Entonces tenemos como podemos pensar siempre como una gran matriz, donde que la matriz de esa tiene que ser definida positiva. Si lo quisiéramos armar como una sola matriz, podríamos armar X igual a esta matriz P, y acá P menos A transpuesta por A por P por A. ¿Está bien? Tenemos que ver si existe X. ¿Está bien? O sea, decidir si el sistema este
es estable o asintóticamente estable es equivalente a decidir si existe una matriz P tal que esta matriz sea definida positiva. Y esto define exactamente un espectraedro o es un problema de programación semidefinida. Entonces después lo vamos a demostrar esto bien. Y por ahora no vimos nada de teoría de control, es como que por ahora es simplemente caracterizar esto, pero ahora enseguida lo que viene después, se los adelanto ya, es agregar justamente una especie de control. O sea, tenemos por un lado este comportamiento, pero le agregamos algo, una nueva función que puede ir variando, depende de cómo se vaya comportando X. Vamos a ver esto después. Si a la idea que tenemos este sistema que no es estable, supongamos que la matriz A no tiene radio espectral menor que 1, bueno, le agregamos un término de control para meterlo, si se está alejando del origen, meterlo de nuevo adentro y que el sistema se vuelva estable. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver. La clase que viene es como diseño de control, teoría de control para un caso discreto. Perdón que me pasé unos minutos ya. Sí, paramos acá. Y bueno, el jueves entonces vemos un poco de las aplicaciones, de la práctica de implementar lo que nos faltaba en MaxCat y implementar este primer problema. Este ya es bastante más molesto, lo vamos a tratar de hacer el jueves. Más molesto meter esto en Mosec porque tenemos que ver esto, depende de la matriz A y bueno, esto que vimos recién. Meter esta matriz en Mosec, bueno, es un poquito más molesto, así que vamos a ver eso el jueves, cómo meter esto adentro de Mosec. ¿Está bien? Bueno, sí, paramos por acá. Cualquier pregunta me pueden hacer. Si no, seguimos el jueves con la práctica y el martes vemos lo que nos falta. Más bien, o sea, todavía no vimos casi nada de teoría de control, pero esto es básicamente la misma idea de lo que vamos a ver el martes para la parte discreta y después alguna cosa de continua también veremos. Bueno, si cualquier cosa me preguntan, si no, seguimos el jueves. Chao, Nos hasta el vemos el jueves. jueves. Dale, hasta luego. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Gracias.